Hola a todos, a continuación se presentará la valorización de la empresa ITES S.A. realizada por Priscila González y Gonzalo Salazar, actualmente alumnos de cuarto año de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad del Biobío, sede Chillán. El profesor a cargo es Luisa Méstica Rivas y este trabajo se enmarca dentro de la asignatura de Gestión Financiera de Largo Plazo. La valorización por flujo de caja descontados considera la proyección de los flujos de caja históricos de la empresa a perpetuidad traída a valor presente. La importancia de este método radica en que se sustenta en un principio fundamental de las finanzas, donde el valor de la empresa proviene de sus flujos futuros, siendo además un método que recoge únicamente información propia de la empresa. A continuación, veremos los temas a tratar dentro de este video, lo cual fue tema de análisis para realizar la valorización de la empresa, donde tenemos empresa e historia de ella, tenemos un análisis de la industria, un análisis financiero y luego la valorización de la empresa. Realizando una pequeña contextualización sobre la empresa, cabe mencionar que ITES es una empresa partícipe del sector retail financiero, donde compite con diferentes tiendas de departamento, tales como Falabella, Cencosud, entre otros. ITES se inauguró en el año 1940, donde se dedicaba a la fabricación propia de electrodomésticos. En la década del 90 se emiten las primeras tarjetas de crédito, las cuales le permitió una masividad de ventas. En la actualidad se encuentra en un plan de expansión, el cual pretende aumentar su número de tiendas y en la cantidad de ciudades. Dentro de sus accionistas, del total de las acciones en el que se divide el capital de la sociedad, los accionistas controladores mantienen una participación del 29,38% para inversiones Niágara y para inversiones Paloma. Cabe mencionar que este 60% lo controla la familia ITES. Una de las principales fortalezas de la firma es considera un bajo nivel de endeudamiento, que tiene más de 70 años en el rubro y una marca conocida. Dentro de las principales debilidades es una baja presencia a nivel geográfico, ya que posee un 53% de las ventas totales en la región metropolitana. Además, posee una baja participación de mercado, alrededor del 5%. Dentro de las principales oportunidades es el aumento de los turistas sudamericanos, la reducción del nivel de pobreza según la encuesta CACEN y las familias chilenas que destinan aproximadamente un 4% de sus ingresos a la compra de prendas de vestir. Dentro de las principales amenazas a tanto la industria como a nuestra empresa es el e-commerce, como AliExpress, Alibaba, entre otros, y algunos locales comerciales más económicos. Dentro de los principales datos técnicos tenemos las inversiones que ha realizado la empresa, algunos hechos comerciales que tiene comercios asociados, la tarjeta ITES, como lo son farmacia, entretención, municipalidades, entre otros. Dentro de la industria encontramos la matriz resumen del sector industrial. La matriz resumen presenta dos amenazas y dos oportunidades por las que se detecta un equilibrio en el sector. Por otra parte, se encuentra que el poder negociador de los compradores como un factor clave de amenaza. En conclusión, es un sector bastante equilibrado en donde los cambios en los sustitutos y el poder negociador de los proveedores son variables importantes a destacar. Luego tenemos el perfil estratégico de la empresa, el cual nos demuestra que el segmento económico se considera como un elemento equitativo dentro del análisis, ya que a pesar de mostrar una leve tendencia negativa de la demanda interna, no es lo suficiente significativa para caracterizar el marco económico como un problema, sino más bien como un elemento que se mantiene neutral en el análisis. Luego pasamos a un análisis financiero, donde presentamos los principales gráficos de ratios de la empresa. Acá observamos cómo se comporta la liquidez de la empresa, teniendo dos ratios principales, la cual es la razón corriente, y luego tenemos el TEJ ácido, siempre considerando que el TEJ ácido se considera un ratio más puro, puesto que a este se le restan los inventarios. La liquidez consiste en ver cómo la empresa puede enfrentar sus obligaciones de corto plazo. Luego tenemos la evolución del endeudamiento de la empresa.
Esto siempre marcado dentro del horizonte de planificación que nosotros trabajaremos, que será desde el 2011 hasta el 2015. La deuda de la empresa se ha mantenido constante en los últimos años, con una relación deuda sobre los activos promedio de 0,54. Dentro de la estructura de la deuda se observa que desde el año 2012 la empresa opta por una política de financiamiento apalancado, considerando además y contextualizando esto sobre el plan de acción que posee la empresa, el cual ha tenido que invertir varios millones para poder realizar con su plan de acción que ellos estiman. A través de esto nosotros podemos ver más o menos la relación constante que se ha mantenido, considerando y tomando en cuenta el dato que yo mencioné anteriormente, que este plan de acción viene desde mucho antes del 2011, y los cuales el plan de expansión se está proyectando hasta el año 2021. En los ratios de eficiencia podemos ver el periodo promedio de cobro y el periodo promedio de pago, los cuales nos sirven para observar un poco el calce y el descalce de la empresa, donde se puede observar que el precio promedio de pago está sobre el precio promedio de cobro. Nuevamente analizamos la evolución del endeudamiento también apoyado con el gráfico, lo cual podemos de nuevo destacar que la deuda de la empresa se ha mantenido constante. Esto basado en la relación deuda-valor de empresa y cómo son sus niveles de endeudamiento, que son las deudas sobre el patrimonio. Dentro de los principales factores de riesgo que afectan a la empresa, podemos encontrar factores de riesgo como lo son la tasa de interés, el riesgo de crédito, el riesgo asociado a la inflación y el riesgo de regulaciones de comercio. A continuación, se procederá a realizar la valorización de la empresa por el método que ya mencioné, que es el método de flujo de cajas descontados. Para realizar esto, veremos el Excel. En primera instancia, se tiene que recopilar los datos de los años a trabajar. Para esto se necesita el balance de los años de la empresa y el estado de resultados. Queremos mencionar que estos datos fueron extraídos desde el software Economática, el cual nos permite extraer de una forma mucho más fácil y sencilla para nuestros cálculos. La valorización de caja de flujo descontado consiste en proyectar flujos de la empresa en un horizonte que ya se mencionó. Acá tenemos nuestro flujo realizado para el horizonte de planificación que nosotros elegimos, que es desde el 2011 hasta el 2015. Estos son nuestros datos históricos, donde tenemos nuestros ingresos netos y luego los principales costos con los que considera la firma, que tenemos costo de venta, gastos generales y costo de distribución. A esto se le suman las depreciaciones y luego se le resta el impuesto a la renta. Para realizar esta proyección de flujos se consideran ciertas variables críticas, las cuales se consideran que son las que más afectan al valor de la empresa, para luego estas nos sirven para proyectar nuestros flujos. Luego, cada uno de estos flujos es descontado y traído a valor presente por una tasa WACC, la cual veremos de dónde se obtienen los datos y su sustento financiero. Como se mencionó, el último año de proyección, que en este caso sería el 2020, se trabaja como una perpetuidad, descontando este último a la tasa CAWACC menos una tasa G de crecimiento. Principalmente se necesita la estructura de endeudamiento de la empresa, que ya se había mencionado y analizado en puntos anteriores. Para esto se obtiene los promedios de cada uno de esta estructura de endeudamiento, ya sea deuda valor de empresa, patrimonio y valor de empresa y en los niveles de endeudamiento. Luego tenemos que obtener un beta. Todo esto enmarcado en el contexto del cálculo del KP, el cual nos sirve posteriormente para nuestra tasa CAWACC, la cual van a ser descontados nuestros flujos. Si nosotros nos fijamos en la fórmula del KP, necesitamos una tasa libre de riesgo, nuestro beta representativo, nuestra rentabilidad de mercado. Para esto vamos a calcular cada uno de estos y sus sustentos. Dentro de la rentabilidad
del mercado, se consideraron las variaciones del IPSA, que es donde nuestra empresa cotiza, variaciones desde el año 2016 hasta el año 2015. Se obtuvieron los datos de la Bolsa de Comercio, para los cuales nosotros posteriormente consideramos las variaciones de esta. Tomando datos, para realizar las variaciones necesitamos el valor del 11 del 12, se le resta el valor del 7 del 12 y este posteriormente se divide. Luego de obtener cada una de las variaciones por el tiempo que nosotros obtuvimos, se saca un promedio de las variaciones. Este es un promedio diario, por lo cual para llevarlo a rentabilidad anual se considera 1 más la rentabilidad diaria elevado a 360 menos 1. Ahí obtenemos nuestra rentabilidad de mercado. Luego vamos a ver la obtención del beta. Para el beta se tuvieron los datos del IPSA y los datos de las cotizaciones bursátiles de ITES. Para cada una de ellas se sacó las variaciones tanto del mercado como las variaciones de ITES. Luego de obtener cada una de las variaciones se realiza una de los métodos para calcular el beta, puede ser a través de una regresión. Si nosotros nos vamos a datos en el Excel, análisis de datos, podemos buscar una regresión, donde el eje X es las variaciones del mercado y el eje Y son las variaciones de ITES. Al obtener la salida de la regresión, podemos observar que acá obtenemos nuestro beta, pero para esto tenemos que fijarnos en el valor T estadístico y en el R ajustado, los cuales deben cumplir con una condición. El T estadístico tiene que ser mayor a 1,96, en este caso lo cumple, y el R cuadrado ajustado tiene que ser mayor a 0,15. Como en este caso no cumple ambas condiciones, se rechaza este beta y se toma un beta Damodaran que recoge el área del sector retail en general, el cual tiene un valor de 0,9. Este se toma como valor desapalancado para luego ser apalancado a través de esta fórmula con los datos de la empresa. Para esto necesitamos nuestro beta sin deuda, que lo obtuvimos del Damodaran, nuestra tasa de impuestos y nuestros niveles de endeudamiento que ya habían sido calculados previamente. De esta forma, nosotros podemos obtener nuestro beta apalancado de la empresa. Una vez obtenido nuestro beta, nuestra rentabilidad del mercado, nos queda calcular la tasa libre de riesgo, que para este caso se consideró los bonos del Banco Central a 10 años, obteniendo así una tasa libre de riesgo de 4,5. Aplicando la fórmula que a la rentabilidad del mercado le rento la rentabilidad libre de riesgo, lo multiplico por mi beta apalancado y le sumo nuestra tasa libre de riesgo, obtengo mi costo de capital, mi KP. Luego de esto vamos a proceder a calcular nuestro CAUAC, la cual será la tasa a que se descontarán nuestros flujos. Para esto tenemos nuestra tasa, nuestro costo de la deuda, la cual bajo los principios de Amada utilizaremos la deuda libre de riesgo, por lo tanto KB es igual a RF. Luego procederemos, se le resta 1 menos la tasa por la relación deuda-valor de empresa más nuestro KP por el patrimonio en el valor de la empresa. Aplicando la fórmula obtenemos así nuestro CAUAC. Acá se presentan las depreciaciones que fueron proyectadas en nuestro flujo. Una vez calculado esto, vamos a proceder a calcular nuestra tasa G, la cual se obtuvieron sobre la multiplicación del ROE promedio por la tasa de retención de utilidades. ROE promedio fueron calculados dentro de nuestros ratios, para los cuales se obtuvo un promedio de todos los años. La retención de utilidades de cada uno de los años se obtuvo como la retención de utilidades del 2015 restada la retención de utilidades del 2014 divididas en el resultado del ejercicio del 2014, obteniendo así para cada uno de los años una tasa de retención de utilidades.
A esta se obtuvo un promedio, por lo tanto para el cálculo de la tasa G se multiplicó la retención promedio por un ROE promedio. Ahora vamos a proceder a hacer nuestro flujo de cajas descontados. Como dije en primera instancia, se necesita detectar cuáles van a ser nuestras variables críticas. En este caso se consideró que una de las variables críticas del proyecto vamos a tener 4, que va a ser la tasa de variación de ingresos, el porcentaje de la venta sobre los ingresos, la tasa de variación de gastos y la tasa de variación de costos de distribución. Para esto se hace una tabla anexa donde vamos a obtener para cada variable de entrada o variables críticas mencionadas se obtendrá un promedio, una desviación estándar, un máximo y un mínimo. Para sacar las tasas de variaciones tomaré los ingresos netos del 2012 restados de los ingresos del 2011 divididos por los del 2011 y así para los años restantes. A diferencia del porcentaje de ventas sobre los ingresos, dividiré los costos de ventas sobre los ingresos netos. Para la tasa de variación de gastos, tomaré los gastos del 2012 restados los del 2011 divididos en los del 2011. Para la tasa de variación de costos de distribución, se realizará también las variaciones. 2012 restados los del año 2011 divididos en los años 2011. Una vez obtenidas las variaciones de cada una de nuestras variables críticas, procederemos a calcular el promedio. Luego, la desviación estándar el máximo y luego el mínimo. Una vez teniendo cada una de nuestras variables, procederemos a hacer los flujos proyectados. Para esto tomaremos los ingresos del año 2015 por 1 más la tasa de la variable, el promedio de la tasa variable crítica. Se fijará esta celda para luego utilizar de una forma eficiente el Excel. Entonces aquí tenemos la multiplicación de los ingresos netos del 2015 por 1 más la tasa promedio de nuestra variable crítica, de nuestras variaciones. Y así se proyectará hasta el año 2019. En el caso de los costes de ventas, como nosotros calculamos un porcentaje de los costos de ventas sobre los ingresos, se multiplicará los ingresos por el porcentaje de los costos sobre los ingresos. Se fijará la tasa y luego se proyectará. Para los gastos generales, el año 2015 por 1 más la tasa, fijándola previamente, y estos se proyectarán. Para los costos de distribución se realiza el mismo procedimiento. Luego aquí se hace una suma, ya que todos los valores están con sus signos respectivos. Consideraremos que las depreciaciones se mantienen constantes. Luego, el EBIT
se le resta la depreciación para que se produzca un efecto de suma. El impuesto a la renta se multiplicará el EBITDA por el 24%, de una forma negativa, puesto que los impuestos corresponden a una salida de dinero. Luego se realiza la posterior suma y tenemos nuestro EBITDA proyectado por 4 años. Como se mencionó al principio, el último año se toma a una perpetuidad. Para esto traeremos a nuestros datos nuestra tasa G y nuestro CAWAC calculado posteriormente. Por lo tanto, como es una perpetuidad, se toma el flujo del 2019 y esto se divide por CAWAC menos G, obteniendo así nuestro valor de continuidad. Para la actualización de cada uno de los flujos se llevará a valor presente a través de la tasa CAWAC. Por lo tanto, se divide el flujo en 1 más la tasa, la cual se fijará, esta elevada al periodo correspondiente. Esta es al año 2, acá obtenemos nuestro año 3, nuestro año 4 y la perpetuidad que fue calculada anteriormente también se eleva al periodo 4. Para tener el valor de la empresa de ITES se hace una sumatoria de la actualización de los flujos, obteniendo así nuestro valor de la empresa ITES. Ahora vamos a recalcular el porcentaje de estructura de cada uno del valor de la empresa, la deuda y el patrimonio. El valor de la empresa fue obtenido a través de la sumatoria del valor actual de los flujos proyectados. La deuda va a ser el valor de la empresa por la relación deuda-valor de empresa que había sido calculada en los porcentajes de financiamiento. Asimismo se realizará con el patrimonio, donde el valor de la empresa se multiplicará por su respectivo relación. Para obtener el valor de la acción, consideraremos el patrimonio dividido en los números de acciones. Cabe mencionar que para este cálculo los flujos estaban proyectados con miles de millones, por lo tanto esto se debe realizar una multiplicación por 1000, obteniendo así un precio del valor de la acción. Luego de realizar esto, realizaremos una simulación Monte Carlo, lo cual se realizará en la plataforma RISC, la cual nos permite realizar más de 100.000 iteraciones y ver rangos donde se puede mantener el valor de la acción, tanto el valor de la empresa. Para esto es necesario realizar una nueva copia de esto en un libro nuevo. Esto es necesario puesto que RISC va iterando sobre los cálculos de las tasas de Excel. Si se tiene otra abierta, puede ir tomando datos de ahí. Lo guardaremos en el escritorio. Para luego realizarla en el RISC. Vamos a ir a nuestro software RISC, el cual ustedes pueden descargar y utilizar como método de prueba 15 días. Una vez cargado nuestro RISC,
hay que modificar ciertos datos, puesto que las variables de entrada no pueden estar concatenadas con las otras fórmulas. Para esto escribiremos cada uno de los promedios que están acá con valores. Entonces, para esto es necesario que para los flujos cambiemos la celda, puesto que estas no pueden estar concatenadas. Para esto definiremos ciertas distribuciones para cada una de las variables. Para la primera destinaremos una distribución normal, para la segunda una log normal, para la tercera una weibull y para la cuarta una weibull. Vamos a definir distribuciones. Definimos la variable normal, luego log normal, una distribución weibull y una distribución weibull. Una vez realizado esto, hay que fijar cuáles serán nuestras variables de salida, que para esto se fijó que iban a ser el valor de la empresa y el valor de la acción. Para el caso de las variables de salida, sí deben estar concatenadas con el flujo. Ahora vamos a realizar la opción de 100.000 iteraciones y vamos a iniciar la simulación de Monte Carlo. Hay que esperar un tiempo donde el software calcula y realiza los distintos gráficos y procedimientos. Como podemos ver, nos presenta la variable de salida. Nosotros acá podemos ver la distribución y el comportamiento del valor de la acción, donde nos dice que existe un 100% de que el valor sea mayor a 0,65, existe un 98,9% que el valor de la acción esté entre 0,65 y 1,95. Esto llevándole a valores son entre 650 pesos y 1950 pesos. Luego vamos a mirar la otra salida, que era el valor de la acción, de la empresa, disculpen, donde encontramos la probabilidad de un 100% en que se encuentre en un rango de 0,55 a infinito positivo, considerando que el valor de la empresa se está considerando en valores en miles de millones. Y así se pueden ir viendo las distintas probabilidades de los rangos de la empresa. Por ejemplo, existe un 96,7% que el valor de la empresa esté en 0,55 y 1,3. Ahora realizaremos un informe rápido en Excel, lo cual nos presenta cuáles son las principales variables que afectan en este valor. Para el valor de la empresa, consideramos que las variables que más afectan significativamente es el porcentaje de los ventas sobre los ingresos y la tasa de variación de ingresos.
Volviendo a nuestro Excel inicial, para luego nuevamente visualizar los resultados, vamos a apretar ahí. Vamos a ir a el valor de la acción, donde también vamos a generar un informe rápido, donde también nos entrega las principales variables que afectan en el valor de la acción, que para este caso son el porcentaje de los costos de ventas sobre los ingresos y la tasa de variación de ingresos. Es así como se realiza una valorización de empresa a través de flujos de cajas descontados. Además, realizando un apoyo con esto a través del software RISC, la simulación Monte Carlos.